¿Alguna vez te has preguntado si existe un pecado tan grave que ni siquiera Dios pueda perdonarlo? Es una pregunta inquietante que ha generado temor en el corazón de creyentes y no creyentes por igual. La idea de cometer un error imperdonable, algo que nos separe para siempre de Dios, puede parecer aterradora. Pero ¿qué dice realmente la Biblia sobre este tema? Hoy vamos a desentrañar esta verdad bíblica, explorando el único pecado que Jesús advirtió que no sería perdonado: la blasfemia contra el Espíritu Santo. No te vayas, porque lo que vas a aprender en este video puede cambiar por completo tu vida espiritual. Descubrirás no solo cómo evitar este pecado, sino también cómo caminar en comunión con Dios, protegido por su gracia y redención. Y si has sentido alguna vez esa carga de culpa o dudas sobre tu relación con Dios, este mensaje es para ti. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Muchas personas que ven nuestros videos aún no están suscritas. Y al hacerlo, no solo te unirás a una comunidad de fe, sino que también recibirás contenido transformador que fortalecerá tu relación con Dios. Activa las notificaciones y acompáñanos hasta el final, porque lo que aprenderás hoy podría ser la respuesta que tu alma ha estado buscando. El poder del perdón de Dios es una de las verdades más reconfortantes que encontramos en la Biblia. A través de las Escrituras vemos cómo Dios extiende su misericordia a aquellos que se arrepienten con sinceridad, sin importar lo grave que hayan sido sus pecados. Un ejemplo poderoso es el del rey David. Este hombre, quien fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, 1 Samuel 13:14, cometió adulterio con Betsabé y planeó el asesinato de su esposo, Urías. Sin embargo, cuando el profeta Natán lo confrontó, David no negó su pecado. En cambio, se humilló profundamente, clamando a Dios en arrepentimiento, como lo expresó en el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Verso 10. Y por gracia divina, fue perdonado y restaurado. Otro ejemplo conmovedor es el de Pedro. Este discípulo, quien prometió seguir a Jesús hasta la muerte, lo negó 3 veces en su momento de mayor necesidad. Imagínate el dolor y la vergüenza que Pedro debió sentir al darse cuenta de su traición, especialmente después de que Jesús lo miró directamente tras su tercera negación. Lucas 22:61. Pero lo hermoso de esta historia es cómo Jesús no solo lo perdonó, sino que también le confió una misión aún mayor: apacienta mis ovejas. Juan 21:17. Este acto demuestra que el perdón de Dios no solo restaura, sino que también capacita para una vida de propósito. El Salmo 103:12 nos da una imagen poética del perdón de Dios. Como está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras transgresiones. Este versículo resalta cómo, una vez que Dios perdona, Él no recuerda nuestros pecados. Es como si fueran arrojados a una distancia infinita, liberándonos del peso de la culpa y el remordimiento. Esta es una verdad que debería llenar nuestro corazón de esperanza. Sin embargo, el perdón de Dios no es un pase libre para continuar en el pecado. Romanos 6:1-2 advierte contra el abuso de su gracia, diciendo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Dios busca un arrepentimiento genuino, un cambio de corazón y de conducta. Esto significa que no basta con pedir perdón, es necesario comprometerse a vivir de acuerdo con su palabra. David y Pedro no solo fueron perdonados, sino que también vivieron vidas transformadas por su gracia. Al reflexionar sobre estos ejemplos, queda claro que el perdón de Dios está disponible para todos, siempre y cuando nos acerquemos a Él con humildad y arrepentimiento. Esto nos lleva a cuestionarnos:
¿Qué significa realmente vivir bajo la gracia de Dios? Vamos a profundizar en esto en el próximo segmento, explorando cómo el arrepentimiento y la gracia trabajan juntos en nuestra relación con Él. El arrepentimiento es el primer paso hacia la gracia de Dios, un acto que no solo transforma el corazón, sino también nuestra relación con Él. A menudo pensamos en el arrepentimiento como una simple disculpa, pero en la Biblia vemos que es mucho más profundo. En 2 Corintios 7:10 se nos dice que la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación. Esto significa que el verdadero arrepentimiento no es solo sentirse mal por nuestros errores, sino permitir que esa tristeza nos guíe hacia un cambio genuino, hacia una vida que refleje la voluntad de Dios. Un ejemplo conmovedor de esto es el hijo pródigo en Lucas 15. Este joven, después de haber malgastado su herencia en una vida de pecado, se encontró en la miseria. Pero en su desesperación recordó la bondad de su padre y decidió regresar. No fue el miedo lo que lo llevó de vuelta, sino el reconocimiento de la gracia y la bondad de su padre. Y cuando regresó, su padre no solo lo perdonó, sino que lo recibió con brazos abiertos y una celebración. Así es la gracia de Dios, abundante, inmerecida y transformadora. Sin embargo, la gracia de Dios no debe ser tomada a la ligera. En Romanos 6:1-2, Pablo nos advierte contra el uso indebido de la gracia. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Este versículo nos recuerda que, aunque la gracia de Dios es infinita, no es una excusa para vivir en desobediencia. El arrepentimiento genuino implica un compromiso sincero de cambiar, de apartarnos del pecado y buscar vivir de acuerdo con su palabra. Un detalle importante es que el arrepentimiento no es un acto único, sino un estilo de vida. Cada día enfrentamos luchas y momentos en los que podemos fallar, pero la gracia de Dios nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. En 1 Juan 1:9 se nos promete que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo nos recuerda que, mientras nos acerquemos a Dios con sinceridad, su gracia siempre estará disponible para nosotros. Finalmente, es importante recordar que el arrepentimiento y la gracia son regalos de Dios, no algo que podamos ganar por nuestras propias fuerzas. Efesios 2:8-9 lo resume perfectamente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este pasaje nos enseña que todo, desde el arrepentimiento hasta la salvación, proviene de la bondad y misericordia de Dios. Con este fundamento, sigamos explorando las profundas verdades de su palabra. La lujuria es un tema que la Biblia aborda con claridad y seriedad, mostrando cómo afecta no solo nuestras relaciones, sino también nuestra conexión con Dios. Jesús mismo enseñó sobre esto en el Sermón del Monte, diciendo: «Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón». Mateo 5:28. Estas palabras son un recordatorio poderoso de que el pecado no comienza con nuestras acciones, sino con los deseos que permitimos crecer en nuestro corazón. La lujuria no es solo una cuestión de actos externos, sino de una batalla interna que requiere vigilancia espiritual constante. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo la lujuria puede desviar a las personas de los caminos de Dios. Un ejemplo trágico es el del rey Salomón. Aunque Dios le otorgó sabiduría incomparable, Salomón permitió que sus deseos lo alejaran. En 1 Reyes 11:1-4 se relata cómo sus numerosas esposas extranjeras lo llevaron a adorar dioses falsos.
Este relato no solo es una advertencia sobre la lujuria física, sino también sobre los deseos desordenados que pueden apartarnos de nuestra fe y de Dios. La Biblia también destaca las consecuencias espirituales de la lujuria. En Gálatas 5:19-21, Pablo enumera las obras de la carne, entre ellas la impureza y las pasiones desordenadas, y advierte que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto no significa que Dios no perdone, pero subraya la gravedad del pecado cuando no es enfrentado con arrepentimiento. La lujuria endurece el corazón, nos hace insensibles a la voz del Espíritu Santo y nos aleja de la comunión con Dios. Sin embargo, la Biblia también nos da herramientas para combatir la lujuria. En 2 Timoteo 2:22, Pablo aconseja: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Esto implica una acción deliberada. No basta con resistir la tentación. Debemos alejarnos de ella activamente y buscar las cosas de Dios. Esto incluye llenar nuestra mente con su palabra, fortalecer nuestra vida de oración y rodearnos de una comunidad de fe que nos apoye en nuestras luchas espirituales. En última instancia, las enseñanzas bíblicas sobre la lujuria no solo nos advierten de sus peligros, sino que también nos apuntan hacia la gracia redentora de Dios. Aunque todos enfrentamos tentaciones, 1 Corintios 10:13 nos asegura que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar y que siempre proveerá una salida. Esto es una promesa que debemos llevar en nuestro corazón mientras buscamos vivir una vida que honre a Dios. Ahora, avancemos para entender cómo el arrepentimiento y la gracia trabajan juntos para liberarnos del poder de la lujuria. La lujuria, aunque muchas veces es minimizada o normalizada por la sociedad, tiene consecuencias profundas y devastadoras, tanto en el ámbito espiritual como en el emocional y físico. Desde una perspectiva bíblica, el pecado de la lujuria no solo nos separa de Dios, sino que también corrompe nuestra alma y afecta negativamente nuestras relaciones. En Santiago 1:14-15 leemos: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Este pasaje muestra el peligroso ciclo que inicia con un deseo desordenado y termina en destrucción espiritual. Uno de los impactos más evidentes de la lujuria es la ruptura de la comunión con Dios. El pecado crea una barrera entre nosotros y nuestro Creador, dificultando nuestra capacidad para escuchar su voz y sentir su presencia. Isaías 59:2 afirma: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando la lujuria toma el control, nuestra relación con Dios se debilita, y esto nos deja vulnerables a otras formas de pecado y tentación. Además, la lujuria afecta nuestras relaciones con los demás. En el contexto del matrimonio, por ejemplo, puede generar desconfianza, infidelidad y destrucción emocional. Proverbios 6:32 advierte: el que comete adulterio no tiene entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Este versículo subraya que las acciones impulsadas por la lujuria no solo hieren a las personas que amamos, sino que también nos dañan profundamente, dejando cicatrices emocionales y espirituales difíciles de sanar. Las consecuencias físicas también son una realidad. En muchos casos, la lujuria lleva a comportamientos que resultan en enfermedades, adicciones y sufrimiento innecesario. Pero más allá de lo físico, el verdadero peligro reside en el impacto eterno que tiene sobre nuestra alma.
Gálatas 6:8 nos recuerda: el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Este llamado nos insta a reflexionar sobre las semillas que estamos plantando con nuestras decisiones y deseos. Sin embargo, es importante recordar que, aunque la lujuria tiene consecuencias serias, la gracia de Dios siempre está disponible para aquellos que se arrepienten sinceramente. A través del poder del Espíritu Santo, es posible romper las cadenas de la lujuria y restaurar nuestra relación con Dios y con los demás. En el próximo segmento, exploraremos pasos prácticos para superar esta lucha espiritual y caminar en libertad, demostrando que con fe y obediencia podemos vencer incluso los desafíos más difíciles. Liberarse de la lujuria puede parecer una tarea abrumadora, pero con la ayuda de Dios y un compromiso genuino, es posible experimentar la verdadera libertad espiritual. El primer paso es reconocer la magnitud del problema y llevarlo a la presencia de Dios en oración. En 1 Juan 1:9 se nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto significa que ningún pecado, por grande que sea, está fuera del alcance del perdón de Dios. La confesión sincera no solo alivia la culpa, sino que abre la puerta a la restauración. El segundo paso práctico es renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto implica reemplazar los pensamientos pecaminosos con las verdades de la Biblia. Por ejemplo, memorizar versículos que hablen sobre pureza y santidad puede ser un recurso invaluable en momentos de tentación. Además, dedicar tiempo diario al estudio de la Escritura fortalece nuestra fe y nos equipa para resistir las trampas del enemigo. El tercer paso es establecer límites claros en nuestra vida diaria. Esto puede incluir evitar contenido que fomente la lujuria, como ciertos programas, sitios web o redes sociales. Job 31:1 dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Este compromiso intencional de proteger nuestros ojos y pensamientos es fundamental para mantenernos en el camino de la pureza. Además, rodearnos de una comunidad de creyentes que nos apoye y nos rinda cuentas puede marcar una gran diferencia en nuestro proceso de sanidad. Otro aspecto crucial es la oración constante. La oración no solo es un medio para pedir ayuda a Dios, sino también una forma de mantener nuestra conexión espiritual activa. En Mateo 26:41, Jesús advirtió: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Reservar momentos específicos cada día para orar, buscar la guía del Espíritu Santo y pedir fortaleza en momentos de debilidad es esencial para vencer la lujuria. Finalmente, nunca debemos olvidar que la verdadera libertad viene del Espíritu Santo. Gálatas 5:16 nos instruye: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Al permitir que el Espíritu Santo guíe nuestras decisiones y deseos, experimentamos un cambio radical que va más allá de nuestros propios esfuerzos. Si bien el camino hacia la libertad puede ser desafiante, cada paso que damos con fe nos acerca más a la vida abundante que Dios desea para nosotros. Ahora, exploremos cómo la gracia y la redención trabajan juntas para completar esta transformación espiritual. La gracia y la redención son pilares fundamentales de la fe cristiana, recordándonos que, aunque nuestras fuerzas sean insuficientes, el amor de Dios es más que suficiente para restaurarnos.
La gracia, ese regalo inmerecido de Dios, no solo nos ofrece perdón, sino también el poder para vivir una vida transformada. Efesios 2, 8, 9 lo expresa claramente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este versículo subraya que nuestra salvación no depende de nuestro desempeño, sino del sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz. La redención, por otro lado, es el acto mediante el cual Jesús pagó el precio de nuestros pecados, liberándonos del poder de la muerte y del pecado. Romanos 3:24 declara que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este acto de amor supremo nos asegura que no importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay un camino de regreso a Dios. La redención no solo nos libera, sino que también nos da un propósito renovado en su reino. Un aspecto hermoso de la gracia es cómo nos capacita para enfrentar nuestras luchas diarias. En 2 Corintios 12:9, Dios le dice a Pablo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Este pasaje nos recuerda que no necesitamos tener toda la fuerza, porque Dios se glorifica en nuestras debilidades, incluso cuando luchamos contra la lujuria o cualquier otro pecado. La gracia de Dios nos sostiene, dándonos la fuerza para resistir y avanzar. Además, la gracia nos enseña a vivir en santidad. Tito 2:11-12 dice: «Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente». Este proceso de transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero con cada paso que damos, la redención nos moldea más a la imagen de Cristo, guiándonos hacia una vida que glorifique a Dios. En última instancia, la gracia y la redención no son solo conceptos teológicos, sino realidades vivas que nos invitan a caminar en comunión con Dios cada día. No importa cuán profundo sea el pozo en el que nos encontremos, su gracia siempre puede alcanzarnos. Y con esta verdad como fundamento, nos movemos hacia el cierre de esta reflexión, donde exploraremos cómo aplicar estos principios en nuestras vidas diarias y cómo continuar creciendo en nuestra fe. ¿Qué opinas sobre lo que aprendiste hoy? ¿Has reflexionado alguna vez sobre cómo mantenerte cerca de Dios y evitar este pecado imperdonable? Comparte tu experiencia o tus pensamientos en los comentarios, porque tu testimonio puede inspirar a otros en su camino de fe. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Es la mejor manera de asegurarte de no perder ninguno de los contenidos que pueden transformar tu vida espiritual. Además, comparte este video con alguien que pueda necesitar escuchar este mensaje. Y no te vayas todavía. El próximo video que aparecerá en tu pantalla profundiza aún más en cómo fortalecer tu relación con Dios. No te lo pierdas. Que Dios te bendiga abundantemente. Soy Marco y espero verte en el próximo video.